Muy bien, maestro. Buenas tardes. Pues vamos a tomar asiento. Estamos ante uno de los más importantes creadores de la historia del cine mexicano, ya no digamos contemporáneo, de la historia del cine mexicano. El creador de películas tan importantes como Canoa, El Apando, Las Poquianchis, Los Motivos de Luz, que ya trascendieron la historia del cine mexicano y son parte de la historia del cine mundial. Y pues bueno, el maestro Felipe Casals siempre ha sido un hombre muy generoso con con los jóvenes estudiantes de cine y de otras disciplinas también. Entonces, la idea es pues tenerlo aquí con nosotros. Él nos va a contar ahorita su historia de una manera muy particular, como él siempre la ha compartido con nosotros. Hay la oportunidad después de que platiquen con él, preguntas y respuestas, y que lo aprovechemos al máximo porque estamos ante una personalidad importantísima, ante una de las leyendas del cine mexicano. Así es que, pues, comenzamos, maestro, por favor. Tomamos asiento. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Quisiera saber primero quisiera darle las gracias al rector Cuevas por la invitación, a los académicos, a Patricia, a Antonio, por haberme invitado. Quisiera saber cuántos de ustedes presentes piensan ser realizadores. ¿No podrían levantar la mano para que calculara yo más o menos? Los demás, gracias. Los demás tienen que ver con la comunicación, supongo, con la producción, con otros aspectos similares. ¿Es así? ¿Sí? Bueno. Este oficio de realizador, de director, es una profesión muy compleja, es una profesión difícilmente comprendida y es una profesión al mismo tiempo poco productiva. Es importante considerar que un realizador tiene un solo compromiso, el espectador. Es el espectador el fin de su trabajo. No importando si las películas realizadas son comerciales o no. Se trabaja para el espectador. Quien desde ahorita piensa que va a realizar sus proyectos más secretos y más anhelados para él o para ella y sus cuates, están perdiendo el tiempo. Esto es una profesión. Y en esta profesión, el 96% se queda en la mediocridad. Una mediocridad que no quiere necesariamente decir pasar hambre. Una mediocridad con la cual se puede vivir muy a gusto, pero conscientemente en la mediocridad, lo cual es haber perdido el tiempo. Ese 96% es en parte responsable de donde se quedó. No hay director de cine que no tenga que sacrificar, que no tenga que poner todo en pos de su oficio. Nadie les va a facilitar el camino.
nadie va a reconocer, admitir, apoyar, simple y sencillamente porque los convencen con palabras o con proyectos posibles o imposibles. Es el resultado del conocimiento de su profesión lo que puede asegurarles un futuro. Un futuro que cada vez es más complejo, que cada vez cambia conforme cambia la tecnología y que cada vez busca temas, circunstancias, fórmulas distintas. Pensar que el cine sigue existiendo es un error. El cine como tal, el séptimo arte, perteneció al siglo XX. Nació en 1890 e inició su extinción a finales del siglo XX, a cambio de un símil de expresión llamado digital, video o similar. Dudo mucho que ninguno de ustedes, que alguno de ustedes, vea nuevamente una cámara de cine, un negativo original, un laboratorio, un procesamiento fotofílmico. Eso ya no existe. Existe un oficio con un elemento distinto, con una tecnología que todavía no tiene totalmente sus cartas de nobleza, el video. Y en consecuencia, ese elemento tiene un lenguaje distinto, un uso similar, parecido, pero no igual al cine. La tradición del espectador del cine se va extenuando poco a poco a cambio del disfrute de lo que se llama ahora el contenido de entretenimiento. Esto es un fenómeno universal, irreversible y que avanzará en ese sentido. ¿Qué significa ese cambio para un profesionista del cine? Significa no romantizar la situación y ponerse al día. No hay otra forma. No significa cancelar el recuerdo de las películas ni dejar de verlas como algo que sigue vigente, pero que ya es irrepetible. Sin el cine, el video no hubiera llegado. Pero el cine ya no se hace. Es difícil digerir esto, en mi caso, por ejemplo, y el de mis compañeros de todos lados, porque una carrera de 50 años en el cine no puede uno verla abortar de repente, pero es una realidad. Eso seguramente cambiará en el término de los años por otro sistema que cambie las fórmulas de comunicación. Es muy probable,
se calcula 7, 8 años para que el celular esté integrado a los anteojos y que se cambie de canal, de volumen y demás con un abecedario en los párpados. Para mí es muy difícil digerir esta situación, porque yo entré en el cine después de ver un close-up de Rita Hayworth o de Ava Gardner o de Dolores del Río. ¿Cómo se va a ver un close-up de Dolores del Río, de Rita Hayworth, aquí incrustado en un celular? De alguna forma será posible, si no, no existiría tal tecnología. Pero eso obliga a que el lenguaje, para poder apreciar esta nueva forma, que es una narrativa distinta, tendrá que aprenderse. No sé si ustedes se percatan un poco de lo complejo que es ese futuro. Cómo van a narrar una historia con un contenido importante e interesante para ser visto aquí ocasionalmente por el espectador. En la actualidad, el 46.9% de los espectadores de las series ve esas series llamadas, repito, contenidos de entretenimiento en su celular. 10 minutos en el trayecto del autobús de su casa a su trabajo o a la escuela. 12 a 13 minutos después del lunch. 15 a 17 minutos en el transporte de su trabajo de regreso a su casa. Y llegando a su casa, no prenden la televisión, siguen viendo su celular. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se llamó VistaVision, 70 milímetros, Panavisión, todo lo que nos hacía a 1,000 o 1,500 espectadores juntos en la misma sala, ver con asombro los paisajes de John Ford o las acciones de Kurosawa y sus películas, eso ya no existe. Porque en la imagen y la pantalla del celular, que se va a reducir primero a la pantalla de su reloj y después al montaje en los lentes, no hay Kurosawa, no hay John Ford. Habrá necesariamente una equivalencia de realizadores que sepan utilizar esos nuevos formatos y que sepan narrar en esos formatos. Con lo cual se cambiará totalmente la fórmula de actitud, de reflexión de los espectadores.
Comento esto porque hay que ver hacia adelante. Al preguntar cuántos realizadores había entre ustedes, me dirigí precisamente a ellos. Piensen que el futuro inmediato es en video y que poco después será más abajo del celular. ¿De qué modo van a ver los contenidos de entretenimiento sus espectadores? ¿Van a hablarles ustedes por signos, por señas? ¿Cómo van a hablarles? Nosotros hablamos con la imagen, la sintaxis de la imagen, la elipsis. Eso ya no va a existir tampoco, va a cambiar el lenguaje. Para poder estar preparado ante este futuro que no es una eventualidad, sino que es una realidad absoluta, el espacio se va todavía a reducir más, porque la tecnología, conforme se complica y avanza, deja atrás más gente. ¿Qué tipo de narrativa van ustedes a proponer que quepa en esa nueva tecnología? ¿Qué atractivo podrá haber para estos espectadores que cambian con un parpadeo la pantalla? ¿Qué podrán hacer para que lo que nosotros superamos algunas veces y no todas, que el espectador se levante de su asiento y se vaya de la sala de proyección, porque no entiende la continuidad de la película, porque le disgusta el tono o el tema de la película, y no podemos hacer absolutamente nada para retenerlo, sino reconocer que por alguna razón le disgusta lo que está en la pantalla, cuando nuestra intención fue precisamente lo contrario. Es decir, no solamente cambia el espectador, cambia el realizador, cambian los contenidos, cambia la tecnología. El abismo es gigantesco. Pero la imagen va a continuar. ¿Cuál imagen va a continuar? ¿Qué tipo de imagen? ¿Ustedes creen que todavía quedan imágenes por inventar? No se equivoquen, ya no hay imágenes por inventar. Las complementamos de forma distinta, las alimentamos de forma diferente, las presentamos de modo no conocido, pero son siempre las mismas imágenes. Y estamos invadidos de imágenes. Estamos absolutamente tapizados de todo género de imágenes. Y lo que, por ejemplo, a principios del siglo XX no se podía ver porque era aborrecible, un cadáver en una calle, hoy está en primera plana de una revista para cualquiera. Es decir, nos hemos acostumbrado a ver todo sin verlo a fondo, sin medir, sin reflexionar qué significa esa imagen, qué contiene esa imagen, qué objetivo tiene esa imagen.
con esta nueva tecnología me supongo que habrá, lógicamente, una censura de la imagen, porque las imágenes pasan por una censura del productor, una censura del espectador o una autocensura del creador. ¿Qué censura se va a ejercer sobre un contenido de entretenimiento que se ve en su reloj? Los niños tienen relojes. Los enfermos tienen relojes. ¿Cómo van ustedes a medir qué película es para gente adulta o qué película no lo es? ¿Cómo van a saber quién sí va a ver eso o no lo va a ver? ¿Cómo se va a anunciar? ¿Cómo se va a promocionar? ¿Cómo se va a promover? ¿Qué atractivo tiene que tener una película que se ve en el reloj? ¿Qué imágenes son? Ya no son los del cine, ya no son los del séptimo arte del siglo XX, ya no es Rita Hayworth, ya no es Henry Fonda, ya no es Jorge Negrete, ya no es Dolores del Río, ya no es Cantinflas. Esta pregunta va directamente a los realizadores y a los que tienen por fin en su trabajo como finalidad la comunicación. ¿Cómo promocionar algo que se ve en el reloj? Cuando quiere y a la hora que quiere el que recibe la información. Porque si ustedes regresan a la expresión cinematográfica, ya no sirve esa. El montaje de una película no sirve para ser visto en lo que no sea una pantalla. La realidad de su narrativa no puede ser la misma. En el cine habitualmente, cuando un espectador rechaza lo que está viendo o reflexiona sobre lo que está viendo al mismo tiempo que desfilan las imágenes, habitualmente lo que sucede es que el espectador se desconecta de la película y lógicamente no sigue el avance de la película, pierde el hilo de la película y acaba por desentenderse totalmente de la película. Eso era lo habitual. Ahora, ¿cómo va a ser lo habitual? O cómo, mejor dicho, evitar lo habitual. ¿Cómo evitar no seguir viendo una serie sobre cualquier tema en su reloj? ¿A qué horas van a estar viendo su reloj? Si hoy en la actualidad encontramos un 25% de gente caminando en la calle viendo su celular, tropezándose con todos los que encuentran en su camino, ¿cómo será con el reloj? O con el visor montado aquí.
Insisto en todo esto, no en un tono de derrota, no se vayan a equivocar. Insisto en todo esto porque esto es el futuro inmediato y en ese sentido su compromiso no cambia. Siguen trabajando para el espectador. Ese es su oficio. Nada más que ya no hay lo que había antes. La imagen ya no tiene nitrato de plata y ya no se ve enamorada del Indio Fernández como se veía antes. Ni se volverá a ver. Eso condiciona determinantemente una reflexión de parte de ustedes sobre lo que van a hacer, sobre lo que van a proponer. Con ello, insisto en que cada vez es más determinante el conocimiento de la tecnología que van a usar o que está en uso en el momento en que ustedes adquieren esa responsabilidad de crear. ¿Era posible años atrás que un realizador bajara de la sierra y tuviese unas ideas brillantes y los compañeros de filmación, mal que bien, ponían eso en orden y podía salir una película coherente, bella, inteligente? De aquí en adelante no hay ninguna de esas posibilidades. Si ustedes no saben lo delicado que es el foco de las cámaras que están registrando de video, todo sale soft. Y lo soft no se puede usar. Los soft pasan por un laboratorio antes de ser transmitidos por las plataformas y son rechazados automáticamente. De las 175 películas producidas en 2 años en México, el 45% está soft. Y no pudieron ser vendidas y tuvieron que ir al cajón. Y no es porque quien se encargaba del foco estuviese mal o ignorara el reglamento necesario para seguir el foco, sino que no dominan todavía la técnica focal del video. Y aunque no exista ya ni Dolores del Río, ni Gloria Marín, por ahí existen algunas actrices que cuando vean que están fuera de foco, ustedes no vuelven a trabajar con ellos, seguro. Es decir, con todo esto, que el panorama se severiza cada vez más en la especialización de lo que van a hacer en los medios de comunicación, en el video similares o digital. No hay ninguna posibilidad ya de que un contenido de entretenimiento esté mal terminado
pero contengan cosas interesantes para que se salve. No se salva. No lo compra nadie. Felipe, si gustas tomar asiento tantito, aquí estoy, acá atrás de ti. Felipe, acá estoy. Acá atrás de ti, abajo, acá. Siéntate tantito, Felipe, vamos a... Pues quiero preguntarte algunas cosas precisamente sobre esto que estás platicando. Tú fuiste uno de los pioneros en el uso del video. Hay una película tuya del año 86 que se llama Las Inocentes, donde usaste por primera vez el formato de video. ¿Cuántas películas has filmado en este formato? Tanto en el antiguo como en el digital ahora. Las Inocentes es un caso al que iba yo a llegar precisamente. Sí. Las Inocentes fue grabada en un sistema de 1 pulgada y cuando se convirtió, se pasó al proceso de escaneo a video, salió de foco por completo toda la película. Sí. Es decir, que la película ya no pudo ser exhibida, ni pudo ser vendida, no hubo manera. Era video de 1 pulgada. Hoy, en la actualidad, eso ya está muy superado. Claro. Después de esto, Digna hasta el último aliento fue hecho en video y la verdad no quedé satisfecho del resultado. Sí. Porque la filmación o la grabación de ese largometraje, pero documental, tenía momentos donde la cámara capturaba a personaje central, o sea, la actriz que interpretaba el personaje de Digna, súbitamente, sin que la actriz se percatara de ello. Por lo tanto, había corrección de foco constante. Claro. Y eso no resultó. Además, otro problema grave es la profundidad de campo. Sí. El video no tiene profundidad de campo. Hasta el momento. Mañana no sé. Es decir, no quiero que parezca que estoy en contra del video, al contrario. Simplemente quiero manifestar que no hay que soñar con el pasado. Sí. Y que el presente y el futuro presuponen tecnologías narrativas y procesos totalmente diferentes al cine. Claro. Comentas con los chicos, por ejemplo, esta cuestión de los contenidos, de cómo van ellos a hablar, a comunicarse con este nuevo público. En el caso, por ejemplo, de tu filmografía, hay algo que es muy importante, que es toda esta vena del cine histórico, el cine de época, donde nos estás hablando del pasado para hablarnos del presente. Pero también en algún momento, Felipe, en los 70, pues hubo este momento del cine estatal, de las producciones grandes, y de repente pasan los años, llegamos a los 2000 y tú sigues haciendo un cine histórico con esta misma vena crítica que destaca del cine mexicano, que más bien está apostando por historias actuales, por razones de presupuesto y también razones de concepción del propio cine. Para ti, ¿qué ha representado ese cine histórico que atraviesa toda tu filmografía y que nos habla en diferentes tonos de esto? Bueno, la historia de México es la historia escrita por los vencedores. Y la historia escrita por los vencedores no es necesariamente la verdad. Esa es la razón primera por la que me interesa la historia. La versión de los vencidos también es muy interesante,
muy importante, pero usualmente no aparece por ningún lado. Este es uno de los motivos básicos, iniciales, por la cual tuve una particular atracción hacia los temas históricos. Con una suerte que yo llamaría diversa, porque algunas de esas películas en verdad no resultaron atractivas para el público. El público es muy riguroso con los temas históricos, particularmente con los temas de su propia historia. Sí. Y detecta muy rápidamente lo que le parece confuso o lo que le parece una riesgue de narrativa que no corresponde a lo que ellos creen o entienden. Hay que considerar que si de algo sí estoy, yo creo que mis compañeros de generación también sienten lo mismo, si de algo estoy seguro es que el público mexicano rara vez se equivoca. Tiene una intuición o tenía una intuición directa de si la película y la narrativa suena a verdad, la siguen. En cuanto aparece algo opaco, poco creíble o francamente desviado de la realidad, lo detectan de inmediato. Es una cualidad muy particular del público. ¿El público mexicano? Sí. Sí. Por ejemplo, revelar una historia como la del Ciudadano Buelna, que yo te confieso, hasta que no vi la película, supe que existía en la historia. Esto también creo que le da otro tono a tu cine. El cine histórico, por ejemplo, Chico Grande, fijarte más en Chico Grande que en Pancho Villa, por ejemplo. O una Sí. figura como Santa Ana. El objetivo de cada película es distinto. Chico Grande es de alguna forma el final de la gran historia de la caballería norteamericana y de su tradición, que la expedición punitiva demostró, primero que nada, que la historia de la caballería norteamericana había llegado a su final y segundo, que su armamento estaba atrasado, justo en los albores de la Primera Guerra Mundial. Digamos que la expedición punitiva tenía en el fondo una voluntad de comprobación como de ejercicio para prepararse para la Primera Guerra Mundial, con el pretexto de que Villa había pasado a Columbus y se había equivocado. Esto es un poco curioso, pero la verdad es esta. Cuando regresaron de la expedición a Columbus, la tropa mexicana le informó a Villa, que estaba de este lado, que se habían equivocado, que en vez de entrar al cuartel de los gringos, habían entrado al hotel de los gringos y que una vez ahí adentro pues habían procedido a matar a los enemigos norteamericanos, pero que había sido un error de entendimiento. Así Sí. lo menciona Villa con un enorme sentido del humor, por supuesto, ¿no? Sí. Pero Chico Grande es, primero que nada, el producto de la imaginación de Ricardo Garibay, un extraordinario escritor mexicano, quizás uno de los mejores dialoguistas de la historia del cine mexicano, y al mismo tiempo
2 o 3 años después de filmada la película, alguien me mandó desde alguna parte del norte de México una foto de Chico Grande. Sí había existido Chico Grande. Y no era precisamente ni chico ni grande, era normal. O sea que la anécdota de Garibay, que yo creía que era parte de su invención, era real, fue real. Fue real. Y bueno, en el caso de Santa Ana, Su Alteza Serenísima, pues es una película que revela también otro lado distinto del villano por excelencia en la historia de México, ¿no? Sí, Santana es un personaje que todo el mundo aborrece, pero que nadie acaba de entender. Sí. Antonio López de Santana, a los 23 años de edad, fue nombrado benemérito de México por haber expulsado del territorio de Veracruz a una expedición española. Sí. Pero su propensión y su atractivo para las peleas de gallos y para otros divertimentos, yo, por llamarlo de alguna manera, le hicieron perder una batalla en el norte, cerca de Tamaulipas, con los norteamericanos, y este joven militar de 20 años, brillante estratega, fue capturado por los norteamericanos y trasladado hasta Washington en una jaula abierta, donde a su paso le escupían, le tiraban basura. Llegó hasta Washington y el presidente norteamericano lo obligó a regresar por mar, vía barco, hasta Veracruz, y ahí, en vez de izar la bandera mexicana, lo obligó a izar la bandera norteamericana. Sí. En ese mismo momento, este joven héroe, brillante militar, profundamente mexicano, sufrió un desquiciamiento, y en ese momento nació el Antonio López de Santana, que todo mundo conoce, pero que no sabe el principio de su propia historia. Claro. Así que Santana, en el fondo, que fue 11 veces presidente de México, se dice fácil, sí, no era un canalla por excelencia, sino era un desquiciado que pudo haber sido un héroe, sí, nacional. De hecho, repito, lo fue hasta los 23 años, pero cuando murió a los 70 y pico, era un desquiciado, y su mujer llenaba la antesala de su casa en las calles del centro de la ciudad con todos los pordioseros que encontraba, para que Antonio López de Santana creyera que estaban pidiendo audiencia al presidente, o sea, a él. Sí. Esto da la pauta y la dimensión del delirio de este mexicano que sufrió enormemente en el trayecto por Estados Unidos y que perdió toda la voluntad y perdió, claro, todo lo que un hombre puede perder. Claro, hay algo que pasa con estas últimas películas de Su Alteza Serenísima para acá, Felipe, que ya manejas la figura del guionista, director, productor, que en tu obra anterior no había estado. Digo, participabas en los guiones, desde luego, con Tomás Pérez Turrent o Javier Robles, dirigías, pero aquí ya te vuelves tu propio productor. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Pues no es fácil y yo creo que ustedes lo podrán comprobar a su propia vez. El preparar un proyecto en compañía de un conocido que tiene mayor facilidad para escribir que uno, sucede siempre la misma historia. Nos reunimos para escribir un proyecto que concebimos entre 2 o 3. El proyecto avanza en colaboración, el proyecto se transforma en una narrativa con características particulares, con aportación de cada uno de los que entraron en el trabajo. Al final de esto tenemos un resultado que satisface a los 3, pero no satisface totalmente. Lo habitual es que esto permanezca, digamos, no abiertamente, y que quien sea el realizador de los 2 o 3 guiones, de 2 o 3 escritores, se percate de que heredó cosas contenidas en el guión que no eran de su total gusto o de su total apreciación. ¿Qué pasa al término de muchas veces que se repite esta situación? En mi caso particular sucedió en Las Poquianchis. En Las Poquianchis terminamos con una película en su primer corte de 2 horas y media. En su segundo corte de 2 horas y cuarto. En su tercer corte de 2 horas 10. Y cuando cada uno de nosotros, el escritor, el editor, el guionista y yo, comenzamos a pelar los dientes, porque una película mexicana no podía rebasar los 90 minutos tiempo límite de exhibición, o sea, hora y media, comenzamos a discutir sobre el montaje, y el editor, con toda la razón, nos dijo, pero es que eso venía en el guión, no es un error de montaje, es una cantidad tal de material que ustedes no midieron el timing que debía tener la película, el tiempo. El gran resultado de esto es que acabamos peleados, uno agarró un infarto, el otro no volvió a la sala de edición y finalmente, en compañía del editor, porque yo era el director de la película, mochamos 40 minutos a la película para que estuviera en hora y media. No hay nada más difícil, más perjudicador, más enfermizo que comenzar a cortar cosas que uno sabe deben pertenecer a la obra. Pero al mismo tiempo, uno aprende a decir, la próxima vez yo lo escribo y yo me responsabilizo de todo. Esta es la razón por la cual no seguí trabajando con Pérez Turrén, todavía colaboró en Quino, pero de muy lejos, y con Javier trabajé hasta Bajo la Metralla, basada en la obra de Camus, Los Justos, y también tuvimos dificultades. Hay que entender que el trabajo en colaboración está lleno de accidentes personales, no tiene remedio. Y yo creo que, siguiendo el mismo tema pero en paralelo, yo te puedo decir que cada película que filmé con Alex Phillips Jr., que era como mi hermano, terminamos a mentada de madre cada rodaje,
porque en cada rodaje, en cada shot, en cada emplazamiento, en cada movimiento de cámara, yo le decía, no es así, yo lo quiero así, lo estoy haciendo como dices, no, lo estás haciendo como quieres, no, lo sé. Bueno, para comenzar, esa luz que está ahí atrás, esa, no la quiero, no se va a ver. ¿Cómo no se va a ver si la estoy viendo, carajo? El resultado es alarmante, porque en este caso que estoy ejemplificando, durante 40 años vi en Canoa dos luces que no quería yo ver y que estaban ahí en la pantalla. Y Alex me repetía, está mal impresa la copia. Está impresa por el lado caliente y no por el lado frío. Si estuviera impresa por el lado frío, es un término técnico entre gente de cine, no se verían estas luces. 43 años después, Criterion Collection compró Canoa, la restauró, la digitalizó y las luces no están. Alex tenía razón. Wow. Debo decirles que cuando fui a Nueva York a ver la copia restaurada, Criterion es una casa muy seria que restaura películas valiosas y tuve la enorme suerte, muy ayudado por mi directo amigo Alfonso Cuarón, de que Criterion se interesara. Alfonso les dijo abiertamente que su colección de clásicos estaba incompleta. Y Criterion se le cayó el monúculo y dijo, perdóneme usted, pero... Y Alfonso les dijo, les falta esta. Vieron Canoa en una versión mexicana, en un DVD abominable. Sí, espantoso. Y dijeron, sí nos interesa. La restauración que hizo Criterion es absolutamente extraordinaria. Tomó 1 año y medio, pero para ser totalmente sincero, cuando yo la vi ya terminada de restaurar en Nueva York, y las luces que tanto le menté la madre a Alex no estaban, me sentí tan pequeño, me sentí tan solo, sin el fotógrafo, sin el guionista, yo solo en la sala de proyección, ante una película de hace 43 años, donde me peleé tantas veces por creer tener la razón y no la tenía la razón. Es una lección de falso orgullo que merece mencionarse. Lo menciono porque en toda mi carrera, todo lo que he hecho, no me arrepiento de nada. No me arrepiento más que de una sola cosa, de poderlo haber hecho mejor, de poder haber sido más exigente conmigo mismo y con mis colaboradores, porque siempre se puede hacer mejor, siempre se puede reflexionar más, siempre se puede ensayar más y mejor, siempre hay el tiempo adecuado para alumbrar con más precisión, siempre hay modo de imponer la voluntad para que la imagen acabe conteniendo
lo que uno imaginó. De manera que no me arrepiento ni de las de Rigo Tobar. Por una simple y sencilla razón. Porque me pagaron y yo cobré. Y es mi profesión. Y traté de hacerlo lo mejor posible. La verdad, no fue posible. Pero mi oficio se cumplió. No había manera de evitar que Rigo cantara. Para eso era la película. Claro. No pierdan de vista porque con eso comencé, con la obligación del oficio, Sí. con la responsabilidad de la profesión. Muchos de ustedes seguramente tienen ideas geniales. Cuidado. Lo más seguro es que para comenzar tengan que hacer un anuncio de un refresco. No importa. Es su trabajo. Vendrá o no vendrá el momento en que quieran y puedan hacer lo que han soñado, pero entre tanto ejercen su profesión. Y en el gran arco de un trabajo de 50 años, en mi caso, no tengo grandes satisfacciones artísticas. Tengo la satisfacción de reconocer que yo solo no podría haber hecho las películas. Tampoco es cierto. Sin todos los que me colaboraron, técnicos, tramoyistas, maquillistas, electricistas y demás, sin ellos no hubiera podido filmar El Apando, no podría haber filmado Canoa, no podría haber filmado ninguna película. Porque yo también salí de una escuela de cine, muchos años antes, pero donde verdaderamente aprendí es en la primera película, porque son los obreros calificados los que me enseñaron cuál era mi oficio. Sin ellos no había película. Hoy es distinto, lo sé, lo entiendo, pero nosotros aprendimos a través de la gran escuela de los técnicos, de los tramoyistas y de su generosidad de aceptar que un chamaco de 25 años grite y patee porque la cámara no llegó a la posición que él quería. Su generosidad y su paciencia. La historia del cine mexicano es la historia de grandes colaboradores que permanecen en el anonimato, que están quizás en los créditos de la película, pero que nadie le pone atención a la maquillista, al electricista, de continuidad, al script que lleva la continuidad de la película y que te dice son las 5 de la tarde y el carruaje está afuera esperando. Cuesta 10,000 pesos al día y no lo has utilizado. Claro. Porque el carruaje ya se te olvidó. Porque estás batallando con una señorita que no quiere que el mechón le caiga más que en el ojo de un modo y hay que convencerla que el mechón debe caer como caiga y ella no quiere que se le tape el ojo. Y pasan los minutos y las horas y todo el mundo. Y finalmente ella acaba por hacerlo, pero se perdieron los 10,000 pesos del carruaje que está afuera. Y el productor está furioso. Y dice, mañana no hay carruaje. A ver cómo carajos le haces.
50 años así. Repito, lo podría haber hecho mejor, lo debería haber hecho mejor. Pero esa es la historia, no tiene remedio. Claro. Hablabas de el director que debe imponer su voluntad. Dices, hay poner más mi voluntad como realizador. ¿Cómo es un director que impone su voluntad? Porque déjame decirte que tu obra es una obra de un rigor formal que se nota que hay todo un trabajo detrás. ¿Cuál es el carácter de un director en el set, Felipe, desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo, esto también es un fenómeno que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver con la modernidad. Al filmar, yo siempre estuve cerca del actor. Después de haber dado el emplazamiento, de haber dado el lente que yo quería para la realización, después de ponerme de acuerdo con el fotógrafo sobre qué área quiero que haya presencia luminística, sobre dónde quiero que ganen los negros, sobre, en fin, cada cosa es distinta. Tengo que trabajar con los actores, porque los ensayos previos son ensayos y porque cuando se llega al set, se llega a filmar, no se llega a improvisar. Eso es una mentira. Hay que filmar, para eso está el set. Entonces, al mover los actores, al ajustar los actores, al ensayar, uno se percata cuántas cosas quedaron mal, adjetivos, comas, puntos, reacciones, de tal modo que a la hora de que la cámara ya está registrando, yo permanecía cerca de los actores y cerca de la cámara. No había en aquel tiempo el monitor donde está el director y está viendo lo que él ordenó o organizó. Yo jamás pude, no tuve el sistema, pero jamás he entendido esa posibilidad de estar a la distancia de lo que está sucediendo y de ser un mirón más de la imagen. Porque esa imagen que está en el video assist. En el video assist no es una imagen verdadera, no es cierto. Es una imagen primera, inmediata. Entonces, la enorme ventaja era que había que revelar el negativo y esperar al día siguiente el daily o el rush y verlo en pantalla, lo cual me daba 24 horas de reflexión sobre lo que habíamos hecho y ver ya en un proceso reflexivo lo hecho y poder decir si está bien, no está bien, nos faltó esto, nos faltó aquello. Sostengo la tesis de que no se puede, es como en la redacción, no se puede escribir y de inmediato decir es perfecto, la sintaxis es correcta, imprímalo. No, no es cierto. Yo no creo en eso. Pero bueno, esto es una discusión entre un hombre de 82 años y jóvenes de 20 que pueden decir, no, señor, está usted equivocado, viendo en el monitor, yo sé perfectamente si la actriz está en tono o no está en tono, o está en su posición o no. Yo no podía, yo tengo que estar cerca del actor, tengo que tocarlo. Yo los escojo por el modo en que caminan, en el modo en que tienen su ritmo personal, porque la cara de alguna manera yo le voy a indicar dónde debe ver, pero lo que no le puedo indicar es su ritmo de caminar, de rascarse, de cómo levanta un brazo habitualmente, de cómo prende un cigarro,
de cómo se acomoda el pelo habitualmente. Eso es lo que va a crear el personaje. Entonces era otra dificultad porque ante la imposición de un actor había que decir, no quiero ese, quiero este, pero pues ese no se parece al personaje, me vale, ese es el que camina exactamente como el personaje. Es importante que si la materia prima del actor no reside en su propia personalidad, nunca será el personaje. No es cierto que quien pueda ser Santa Claus en febrero, un corredor de coche en mayo, un bicetiple transformista en septiembre y en enero otra vez otro Santa Claus distinto, que esa posibilidad amplísima de interpretar todos los papeles posibles es un gran actor. Falso. Es un hombre o una mujer fragilísimo que no tiene ninguna personalidad y que eso es lo que le permite interpretar o simular que es personajes distintos. Henry Fonda es Henry Fonda. Pedro Infante es Pedro Infante. Carmen Salinas es Carmen Salinas. No es Rita Hayworth. No. ¿Qué? Sí. Es que les cuentes a los muchachos que tú también escoges hasta los extras. No oigo nada. Que tú escoges hasta los extras. Que tú también escoges a los extras de tu película, no nada más a los protagónicos. No, sí, porque los extras, desgraciadamente en la historia del cine mexicano cobran por estar presentes. Es como si pusieras esta botella aquí y esta botella te dice, son las 5:30, ya estoy en overtime, me debe usted más sueldo. ¿Qué hizo usted todo el día? Yo estuve parado donde usted me dijo. ¿Y por qué no se movió usted? No, a mí no me dijeron, yo no soy actor, yo soy un extra. Entonces, claro, cuando llegamos a la cinematografía, a nuestra vez, nos encontramos con la sección de extras, que es un sindicato hermético donde nadie podía entrar más que los que estaban ahí y que habían trabajado como árboles o como tulipanes toda su pinche vida. Entonces yo sentí la obligación de decirle, ¿usted cómo se llama? Hipólito, Hipólito, muévase. ¿A dónde? De derecha a izquierda. Ah, entonces esto es un bit de acción. Claro. Es otro salario. Sí, así es. Pero nada, en el cine mexicano ustedes pueden encontrar caras, las mismas caras, sí, siempre presentes, que no hacen nada, que tienen un sombrero puesto y simulan fumar. Y si hay algo que todo el mundo descubre muy rápidamente, es alguien que simula fumar. Y si vas y le dices, no parece cierto, él dice, es que yo no sé fumar. ¿Y por qué lo llamaron a usted? Porque yo estoy en el turno. Ok. Sí. Muy complicado los extras. Claro que sí. Hay una secuencia en particular en tu cine que nos llama la atención y lo estábamos platicando ayer justamente, cómo le hicieron, de lo que te puedas acordar, cómo fue ese rodaje del linchamiento en canoa, que técnicamente y formalmente es de las obras maestras del cine mexicano, Felipe. Bueno, Canoa es
una excepción. Espero que les suceda a ustedes en su futuro trabajo en otra forma, en otro formato, un fenómeno que no tiene explicación, que no hay manera de acomodar, que es que hay películas que desde el principio comienzan bien y que la película en sí, en su rodaje, avanza más rápido que los que la estamos haciendo. Es una suerte de corriente eléctrica que hay entre todos los que participan y que saben que en cada emplazamiento de cámara es único y que no se va a repetir nunca, que es un efímero y que hay que hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible. Canoa es uno de los rodajes más complejos, más difíciles de toda la historia de mi trabajo, por múltiples razones. Primero, porque estábamos en situación de peligro, estábamos muy cerca del Real Canoa, estábamos infiltrados por gente de Canoa que aparecían ahí como extras, cuya identificación no podíamos certificar. Es una película donde llueve todo el tiempo, es lluvia artificial. Teníamos muy poco dinero para el rodaje, así que viajábamos cada día a Puebla y regresábamos y había que descontar ese tiempo del horario de trabajo, lo cual hacía muy corto el tiempo de rodaje. Es decir, había una cantidad de elementos en contra de la filmación y la película avanzaba antes que nosotros. Y había un sentimiento de que se da algunas veces, muy raras veces, cuando menos en lo que a mí me ha tocado, de que hay una colaboración estrecha. El último encuadre que hice fue la cara de Roberto Sosa, que se levanta del lodo y ve su propia cara arriba en la escalada que no pudieron hacer. Estábamos tirados en el lodo, Alex y yo, ya no con la cámara Mitchell, sino con una cámara reflex. Mientras cargaban los camiones, era la última noche y filmábamos esa volteada de cara de Sosa y su mirada arriba del lente. Saben ustedes que cuando el actor ve arriba del lente, ve más allá. No sabemos exactamente qué ve, pero ve más allá. Cuando el actor mira dentro del lente, es alguien que no entiende. Y cuando el actor mira abajo del lente, el resultado, la interpretación del espectador es que ha entendido, ha asumido, acepta. Lalo, fue el micrófono de... La técnica tiene sus razones de ser. A final de cuentas, está unida directamente a la expresión cinematográfica. El asunto es que estábamos tirados ahí haciendo ese último close-up y Alex me dijo en el lodo, me dijo, ¡ay, una banderita negra sería tan útil! La banderita negra corta la luz, ya saben ustedes lo que es. Y mientras estaba diciendo esto, volteé y una maquillista
vientre a tierra, se acercaba a nosotros con la banderita negra y la puso justo donde tenía que estar. Luego le pregunté, oye, ¿cómo te enteraste? No, es que los vi y luego vi y sentí que estaban buscando algo y le dije al jefe de eléctricos que estaban ya cargando los camiones, ¿qué están buscando? Ay, no, es que seguro quieren una bandera, yo se las llevo. Y la maquillista se metió en el lodo. Con ese ejemplo quiero explicar que alguien que no tiene que ver con eso se asumió la responsabilidad y la voluntad de colaborar porque no teníamos ya posibilidad de repetir ese encuadre. Canoa es pues una ocasión donde la colaboración, el compromiso con el tema nos tenía a todos muy tensos. Yo me llevé a la filmación a los sobrevivientes. Yo quise que los sobrevivientes estuvieran presentes para que la puesta en escena correspondiese a la verdad. Yo ponía la secuencia y les preguntaba, ¿estabas tú ahí? Sí. ¿Y tú estabas aquí? Sí. ¿Cómo estabas? Tal. ¿Y tú de qué manera te levantaste? Para reproducir con absoluto realismo todo lo que sucedió. A todo esto debo decir que hubo cosas que no puse en la película porque los espectadores no lo hubieran resistido. Las barbaridades que llegaron a hacer estas gentes, había unas que por un espíritu crítico, ético, no incluí. No era necesario llegar hasta ahí. Pero es una película para que se rían todavía mejor, que cuando vimos la copia terminada en la mañana del día que se exhibía en el Cine Roble en la tarde, en la muestra de cine, la vimos el escritor, Alex y yo, los tres. Terminó la proyección y Pérez Turrent, el escritor, dijo, eso no es lo que yo quería. Y Alex dijo, esta mala impresa es una mierda. Nos levantamos, no nos despedimos. En la tarde de ese mismo día, Canoa era un éxito en el Cine Roble. Y de ahí en adelante. Habíamos llegado al límite posible físico, mental y emocional de la película. Eso era lo que pasaba. Y ya al verla completa, quedamos chiquititos frente a ella, los propios autores de la película. Nos rebasó la película al verla terminada. Todo lo pensado, todo lo ejecutado, todo lo reunido, todo el espíritu de la concepción nos rebasó y nos invalidó cualquier juicio crítico. Signo infalible de que la película va a funcionar. Pero eso no lo sabíamos. Teníamos 28, 30 años de edad. Bueno, una última pregunta antes de ya pasarle el micrófono a nuestros alumnos, Felipe. En 1994 aparece un libro delicioso donde Leonardo García Tsao, maestro mío, amigo tuyo, habla de tu cine, platicas con él, es un libro realmente delicioso de plática entre amigos, pero terminas en ese momento dándole la primicia a Leonardo de que te retirabas del cine.
Yo es el momento en el que te conozco. De hecho, en el Museo Nacional de Arte fue la presentación. Fue la primera vez que yo pude verte en persona. Y afortunadamente, 6 años después, tenemos la grata noticia de Su Alteza Serenísima y las películas que siguieron. ¿Qué te llevó a en un momento dado decir hasta aquí llego? ¿Y en qué momento dices va lo que sigue? ¿Qué fue ese momento, Felipe? Pues es que el cine es una enfermedad mortal. No hay otra explicación. Filmé Quino, la leyenda del Padre Negro, en Sonora, contra todos los elementos posibles contra la película. Lo contrario de Canoa. El mar subió, me habían prometido que las mareas vistas desde las costas de Estados Unidos del sur anunciaban que las mareas no iban a subir. Construimos el pueblo al borde del mar, subió el mar, no quedó nada del pueblo. Hubo que repetir todo lo del pueblo a mitad. El de vestuario nos aseguró que aunque estábamos a 40 se desmayaban con la tela de los uniformes, bueno, una cosa imposible. Vivir con los actores en una locación alejada de todo, sin comunicación en Bahía de Quino en ese momento, con lo particular del carácter que tienen los actores y que hay que tomar en consideración siempre, se convierte en un infierno. Todos los días tienen una nueva enfermedad, todos los días tienen una nueva dolencia, todos los días no pudieron dormir bien, todos los días alguien hizo un escándalo en su cuarto y no, en fin, bueno, una cosa de locos. Y el dinero no llegaba, no se pagaban los salarios. Bueno, tuve que dejar la filmación a las 3/4 partes y regresar con la cola entre las patas a México con una película incompleta, no filmada como yo quería, ni interpretada como debía de ser, y con una deuda sobre mi nombre enorme. Y comencé a sentir que había algo que me pasaba, que me trastornaba. De noche soñaba en secuencias que ya había filmado, pero soñaba que no las había filmado. Entonces me levantaba, iba a buscar el guión y comprobaba que no habían sido filmadas. O bien al revés, secuencias que no habían sido filmadas y que yo consideraba ya filmadas. De tal manera que fui a ver a mi amigo el doctor Millán, que me dijo, lo que pasa es que estás a punto de perder la chaveta. Si no te desprendes de la película, la vamos a pasar mal, tú por un lado y yo en el tratamiento. Entonces pude reflexionar un poco y tomé la decisión de terminar la película como fuese y de retirar. Terminé la parte faltante en el estado de Morelos que nada tiene que ver con Bahía Quino de Sonora.
con otros actores interpretando los mismos papeles, en condiciones raquíticas de producción. Cerré la maleta, me fui y dije no vuelvo. Y me pasé todavía 3 meses soñando que iba a filmar la película, que no la había filmado. Es decir, una especie de ciclo que no cedía y que ayudaba yo a hacerlo todavía más enfermizo gracias a unas cubas de Bacardí gigantescas que bien al contrario no me ayudaban a nada, sino que lo complicaban todavía más todo. Pasó el tiempo, vine a México, me dijo el doctor Millán, aparte de que sigues sin digerir la película, ahora tienes una propensión ancladísima a la dependencia alcohólica. ¿Por qué no te pones a filmar? Regresé para atrás y dije, está loco él. Y me puse a pensar en lo que me había salido bien en otras ocasiones. Y comencé a aprender la televisión donde vivía y a ver un canal de televisión de Televisa que pasa puras películas mexicanas, no me acuerdo el nombre. De película. De película. Y ahí pasaron, no recuerdo qué película mía, pero una más o menos honorable. Y me quedé viéndola y dije, pues esto es lo que yo sé hacer. Me regresé a México y escribí Su Alteza Serenísima. No hay mayor explicación más que una especie de circunstancia biológica, una dependencia, porque yo soy un cinedependiente. A la época de mis estudios de preparatoria en el CUM, Centro Universitario Mexicano, nunca fui a clases. Fui todo el tiempo al Cine Morelia, al Cine Gloria, y veía 3 películas al día. Y no podía vivir sin hablar de cine, sin ver películas, sin discutir películas, durmiendo con películas. Es decir, aquella realidad que había en pantalla desde los 15 años era lo que yo quería, pero no sabía cómo hacer. De tal manera que a los 30 y tantos años o 40, cuando Quino, me di cuenta que estaba yo tratando de escapar de algo que debía haberlo pensado desde 25 años antes, que no había ya escapatoria posible. Yo podía, para orientarlos, filmarme en la cabeza hasta 4 películas al día. Era un ejercicio que hacíamos Castanedo, Paul Leduc, Fons y yo. ¿Cuántas te filmaste hoy? 3. A ver, cuéntamelas. Y se las contaba, de principio a fin. Aburridísimas, por supuesto. Pero este ejercicio es el que se convirtió en una especie de manía, y esa manía se convirtió en una enfermedad mortal. Y yo sé desde 3 días antes dónde va a ir la cámara de la secuencia 34,
pero no se lo digo a nadie. Y todo el mundo me pregunta, oye, pasado mañana en la secuencia 34, ¿por dónde comienzas? Y yo les contesto, ¿tú por dónde comenzarías? No, pues es tu chamba, no es la mía. No sé, no tengo la menor idea. No es cierto, sí sé. Y sí sé dónde va la siguiente toma. Y sí sé absolutamente todo. Puede estar equivocado, pero toda la continuidad me la sé. Y sé que no debo de firmar en la mañana el beso entre ella y él, porque él tiene un aliento espantoso. Y la actriz se va a negar. En fin. Muy bien, Felipe. Pues el micrófono, un aplauso, por favor. Gran aplauso, por favor. Bravo. Gran aplauso, por favor, para el maestro Felipe Casals.